Muy buenos días. Muy buenas tardes. Se me metió un pelo a la boca. Pensarías que estoy más acostumbrado a eso, pero no. Muy buenas tardes. Otra vez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos, amigas y por supuesto, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Les quiero agradecer a ustedes, güey, porque fíjate que cuando empecé este ejercicio de resistencia cultural tuve que volver a grabar algunos videos porque pues novato, ¿no? Y hay una que escuchando los videos que había hecho para ver si estaban bien o mal, güey, me daba cuenta que era de que, muchas gracias porque ya somos 80, muchas gracias porque ya somos 50 y así, ¿no? O bueno, más bien al revés, ¿no? 50 y luego 80 y así en ascendente. Y, güey, ahorita cada vez que me meto somos un putero más, güey. O sea, ahorita ya vamos en 1530. Ya somos más que las de a 1500. Perdón, pues muy chiste. Entonces, pues, muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este ejercicio de resistencia cultural. Así que sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan. Esto es Tlacaelel. Te decía, esto es Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, por Antonio Velasco Piña. Nos quedamos en el capítulo 16. 3 estrellas se apagan. Muchas gracias a ti por venir. En el año 2 Pedernal, tras ocupar el trono imperial durante 29 años, falleció Moctezuma. Ilhuicamina, la recia personalidad del afamado guerrero, había constituido un factor determinante en los acontecimientos que condujeron al vertiginoso encumbramiento de la hegemonía azteca. El altivo gesto del flechador del cielo al pretender defender Tenochtitlan por sí solo constituyó el origen de la rebelión juvenil con que diera comienzo la lucha libertaria del pueblo tenocha. Jefe militar indiscutido a las fuerzas aliadas de aztecas y texcocanos, supo guiarlas a la victoria definitiva, destruyendo a las hasta entonces invencibles tropas de Maxtla. Forjador del ejército azteca, hizo de este instrumento bélico el más poderoso que se tuviera memoria en el Anáhuac. Al restaurarse la dignidad imperial, desaparecida desde los lejanos tiempos de los toltecas, Moctezuma había sido designado por sus altos méritos para ocupar el trono de los antiguos emperadores. Durante su gobierno, el imperio azteca había alcanzado imaginadas cumbres de gloria y de grandeza. Como en todas las etapas del hombre, güey, siempre hay como que un reino en el anterior, un reino en el pasado que nos recuerda nuestra grandeza, güey. Me llama mucho la atención o me hace pensar si, por ejemplo, los toltecas, güey, pensarían que antes de ellos había un pasado milenario al cual tenían que regresar, o si ellos se dieron cuenta de que eran la cabeza de la verga, pues, ¿no? En fin, para Tlacaelel, la muerte de Moctezuma representaba una pérdida irreparable. Desde pequeños ambos hermanos estaban acostumbrados a actuar siempre en estrecha colaboración, uniendo sus esfuerzos para el logro de sus propósitos. Durante su juventud, Tlacaelel se había ejercitado en el manejo de las armas bajo la acertada dirección de Moctezuma, aprendiendo de este importantes conocimientos sobre el arte de la guerra. Por su parte, el futuro flechador del cielo gustaba de escuchar con atención los elevados conceptos expresados por su hermano, particularmente en todo aquello que se relacionase con el proyecto de lograr la liberación del entonces sojuzgado pueblo azteca. A lo largo de su prolongada actuación como emperador, la colaboración entre Moctezuma y Tlacaelel había alcanzado su máxima expresión. Tal parecía como si las dos poderosas personalidades se hubiesen fundido en una sola e indomable voluntad, bajo cuyo mando el imperio incrementaba día a día con su poderío, hasta transformarse en una fuerza irresistible y avasalladora. Las exequias del extinto monarca estuvieron revestidas de gran solemnidad, acudiendo a ellas delegaciones de los distintos pueblos que integraban el vasto imperio. Un profundo y sincero pesar prevalecía en la capital azteca.
Para todos resultaba evidente que con la muerte del valeroso Moctezuma se cerraba toda una época en la historia del Anáhuac. La noche misma del día en que tuvieron lugar los funerales de Moctezuma, al contemplar desde lo alto el templo mayor de la gran Tenochtitlan, los incontables astros que poblaban el firmamento, Tlacaelel creyó percibir la súbita desaparición de la luz de una estrella. El suceso no le causó extrañeza alguna, pues vio en él la más clara representación de lo ocurrido sobre la tierra. La noble figura del flechador del cielo, que por tanto tiempo constituyera una estrella que guiaba la marcha ascendente del pueblo azteca, había dejado de brillar. El fallecimiento de Moctezuma planteaba como lógica consecuencia la cuestión relativa a la designación del nuevo monarca que habría de sucederle. El problema no era un asunto de fácil solución, pues dadas las relevantes cualidades del gobernante desaparecido, no se vislumbraba una personalidad proveedora de suficientes merecimientos como para convertirse en el sucesor del flechador del cielo. Convencidos de que, salvo Tlacaelel, no existía en todo el imperio nadie capaz de superar los méritos del anterior monarca, los miembros del Consejo Imperial suplicaron al heredero de Quetzalcóatl que aceptase convertirse en el nuevo emperador. El propio Nezahualcóyotl, miembro honorario del Consejo, al ser requerido para que externase su opinión sobre la trascendental cuestión que se debatía, afirmó que lo más conveniente en aquellas circunstancias era que el azteca entre los aztecas aceptase el elevado cargo que se le ofrecía. A pesar de las numerosas opiniones en contra, Tlacaelel sostuvo la validez del criterio que venía sustentando desde el inicio de su actuación público. Era necesario evitar la acumulación de todo el poder en una sola persona y mantener la dualidad del emperador y Itzcoatl, que tan buenos resultados había producido. Por otra parte, debía tomarse en cuenta que el imperio azteca había superado ya la etapa de su desarrollo en la que la actuación de personalidades excepcionales podía haber resultado imprescindible, y que ahora debía basarse, principalmente, en la existencia de las poderosas organizaciones sobre las cuales se cimentaba. Citlalmina para presidenta. Atendiendo a las indicaciones de Tlacaelel, el Consejo Imperial designó como emperador a Axayácatl. Se trataba de un joven guerrero, nieto de Moctezuma, que al igual que sus dos hermanos menores, Tizoc y Ahuizotl, llamaba desde hacía tiempo la atención de la opinión pública por su reconocido valor y destacada inteligencia. El alto grado de expansión y poderío alcanzado por el imperio se puso una vez más de manifiesto con motivo de la coronación de Axayácatl, celebrada con fastuosas ceremonias y ante la presencia de innumerables delegaciones, que desde las más apartadas regiones acudieron a la capital azteca con el propósito de hacer patente su lealtad al nuevo monarca. Aún no se cumplían 4 años de gobierno bajo el reinado de Axayácatl, cuando tuvo lugar un sorpresivo acontecimiento que trajo la atención de todos los habitantes del imperio. Teconal, uno de los más importantes comerciantes de Tlatelolco, famoso por su insaciable sed de riquezas y por una marcada carencia de escrúpulos que en más de una ocasión le había ocasionado serias dificultades con las autoridades, anunció jubiloso su próximo enlace matrimonial con Citlalmina. No me acordaba de esto, güey. Me siento traicionado. Al chile. Citlalmina era ya una leyenda viviente para el pueblo azteca. Su entusiasta y carismática personalidad había desempeñado siempre un papel determinante en cuanto movimiento popular de generosa inspiración se suscitara en el alma colectiva de la sociedad tenocha. Sin poseer cargo oficial alguno, pues se había negado invariablemente no solo percibir la menor retribución por sus actividades, sino incluso ocupar puestos puramente honoríficos. Citlalmina había sido la inspiradora e indiscutida guía de un sinnúmero de organizaciones populares que tendían a convertir en realidad los más elevados ideales. El anuncio de la boda con Citlalmina, con un sujeto de tan pésima reputación como Lora Teconal, produjo en un primer momento una generalizada incredulidad sobre la veracidad de tan increíble suceso. Pero al ser confirmada la noticia, por propia voz de la interesada, un confuso sentimiento, mezcla del más profundo asombro y de la más amarga de las desilusiones, se extendió de inmediato entre los aztecas. Tomando en cuenta la edad de ambos contrayentes,
El comerciante tenía 70 años y Citlalmina 64. La gente dio por descartada la existencia de un móvil pasional o sentimental como causa del anunciado enlace, e intentó desentrañar los verdaderos motivos en tan desconcertante acontecimiento. En cuanto al ambicioso mercader, se concluyó que el propósito que lo motivaba era contraer matrimonio con Citlalmina. Era su deseo de hacer ver a todos lo acertado del razonamiento que había determinado siempre su conducta, consistente en considerar que tanto las personas como las cosas, incluyendo las más respetadas y sagradas, podrían ser compradas cuando se era propietario de una enorme fortuna. Por lo que respecta a Citlalmina, las causas que podían haberle llevado a adoptar tan extraña conducta resultaban mucho más difíciles de determinar. Sin embargo, al no lograr encontrar una justificación lógica, la mayoría de la gente terminó por aceptar como válida la que al parecer era la explicación más evidente. Cansada de representar el papel de heroína, Citlalmina deseaba pasar los últimos años de su existencia rodeada de las comodidades que podían proporcionarle las cuantiosas riquezas de su futuro esposo. El servicio de información con que contaba Tlacaelel para enterarse de lo que ocurría en el imperio, que ello no modificaba en nada el hecho de que ambos formaban una sola entidad espiritual. ¿Qué? Ah, chinga, espérame. Eso como que no lo entendí. El servicio de información con que contaba Tlacaelel para enterarse de lo que ocurría en el imperio gozaba de un bien designado prestigio de eficiencia. Una vasta red de individuos al servicio directo del Silcóatl imperial, diseminados por los cuatro puntos cardinales, transmitían diariamente a la gran Tenochtitlan, por medio de mensajeros tan veloces como los del mismo monarca, toda una serie de noticias y de informes que le permitían al heredero de Quetzalcóatl normar su criterio y tomar determinaciones con base en los más recientes acontecimientos. A pesar de lo anterior, los días transcurrían y Tlacaelel continuaba siendo la única persona en el imperio que ignoraba todo lo concerniente al proyecto matrimonial entre Teconal y Citlalmina, pues ninguno de los que le rodeaban deseaba transmitirle semejante noticia. El primer indicio que tuve Tlacaelel de que ignoraba algún extraño suceso provino de una, al parecer inexplicable solicitud que formulara Tlecatzin, el hijo adoptivo de Citlalmina. Ostentaba ya el grado de caballero águila. Era uno de los más destacados generales del ejército tenocha. Tras de dirigir en forma brillante varias campañas, había sido designado director de la escuela de aspirantes de la Orden de Caballeros Águilas y de Caballeros Tigres, cargo que venía desempeñando con singular acierto. Tlacaelel profesara hacia Tlecatzin un profundo afecto y lo recibía con frecuencia para charlar de muy diversas cuestiones, razón por la cual no le llamó mayormente la atención la visita del guerrero, pero en cambio encontró incomprensible lo que éste le solicitaba. Deseaba abandonar de inmediato la capital azteca, para lo cual pedía se le relevase de su cargo de director de la escuela militar y se le incorporase, con el simple grado de combatiente, en cualquiera de los ejércitos que en aquellos momentos desarrollaban alguna acción en las fronteras del imperio. Ante lo insólito de la petición, Tlacaelel pidió a Tecatzin que explicase los motivos que le originaban, pero este se negó rotundamente a mencionarlos. El portador del emblema sagrado se percató de la enorme confusión que privaba el ánimo del guerrero y creyó adivinar en su angustiada mirada la certeza de que no era necesario proceder a justificar su conducta, puesto que las causas que la determinaban debían ser ya del conocimiento de Tlacaelel. Sin embargo, como no era el caso, este dio por concluida la entrevista, ordenando a Tlecatzin que continuase en su puesto y se abstuviese de formular peticiones absurdas. A pesar de lo anterior, los días transcurrían y Tlacaelel continuaba siendo la única persona en el imperio que ignoraba todo lo concerniente al proyecto matrimonial entre Teconal y Citlalmina. Ese ya lo leí. Ante lo insólito de la petición, Tlacaelel pidió a Tlecatzin que explicara los motivos que originaban, pero este se negó rotundamente a mencionarlos. El portador del emblema sagrado se percató de la enorme confusión que privaba en el ánimo del guerrero y creyó adivinar,
en su angustiada mirada, la certeza que no era necesario proceder a justificar su conducta, puesto que las causas que la determinaban debían ser ya del conocimiento de Tlacaelel. Sin embargo, como no era este el caso, este dio por concluida la entrevista, ordenando a Tlecatzin que continuase en su puesto y se abstuviese de formular peticiones absurdas. Al darse cuenta Axayácatl del vacío de información que se había creado en torno a Tlacaelel, comprendió que le correspondería a él la poco grata tarea de tener que informarle lo que ocurría. Así pues, el emperador acudió al templo mayor a visitarlo, y a solas lo puso al tanto del acontecimiento que acaparaba en esos momentos la atención pública. La revelación que escuchara de labios de Axayácatl produjo en Tlacaelel un abrumador desconcierto. Por primera vez en su existencia se veía frente a un hecho que rebasaba su capacidad de análisis y ante el cual se sentía incapaz de encontrar una respuesta adecuada. El insuscitado ánimo en Tlacaelel obedecía a que éste había considerado siempre que Citlalmina y él constituían en realidad un solo ser, y que el hecho de que actuasen a través de cuerpos físicos diferentes obedecía únicamente a una expresión más de la ley de dualidad que rige todo lo creado, pero que ello no modificaba en nada el hecho de que ambos formaban una sola entidad espiritual. A pesar de que habían transcurrido ya más de 40 años desde su último y fugaz encuentro con Citlalmina, ocurrido el día en que arribara a Tenochtitlan portando el emblema sagrado, y escuchara en la voz de su bella exprometida la designación con lo que había de quedar claramente definido ante todo el pueblo el verdadero carácter de su personalidad, azteca entre los aztecas. Tlacaelel no había dejado de sentir jamás dentro de sí la renovadora y vigorosa presencia de la mujer que encarnaba la otra mitad de su propio ser. Así pues, y al igual que para todos los tenochas, el inesperado compromiso matrimonial de Citlalmina constituía para él un indescifrable enigma. La explicación finalmente aceptada por la opinión pública, o sea, la de considerar que Citlalmina no buscaba otra cosa sino pasar los últimos años de su vida disfrutando de las comodidades que otorga la riqueza, resultaba a su juicio absurda e imposible. Sin embargo, no lograba ni siquiera imaginar cuál podría ser la verdadera causa del sorpresivo cambio de conducta de la máxima heroína del pueblo azteca. Independientemente de las implicaciones estrictamente personales que aquel asunto tenía para Tlacaelel, entrañaba también algunas importantes cuestiones a las que éste debía prestar particular atención en su calidad de Xilcóatl imperial. Así, por ejemplo, era necesario valorar los alcances de la frustración que tan sorpresivo suceso habría de ocasionar en el pueblo. Tras de reflexionar detenidamente sobre ello, Tlacaelel llegó a la conclusión de que si bien la actuación de Citlalmina había resultado determinante tanto para alcanzar el triunfo en la lucha de liberación como para llevar a cabo la tarea de cimentación y construcción del imperio, una vez lograda la edificación del mismo y asentado éste en la sólida estructura que le daban las organizaciones creadas para dirigirlo, dicha actuación había dejado ya de ser imprescindible, razón por la cual la frustración que se derivaría de la destrucción de la venerada imagen que el pueblo se había forjado de Citlalmina no acarrearía ninguna consecuencia de carácter irreparable. Existía también en relación con el mismo asunto una segunda cuestión que comprendía aspectos mucho más complejos. La unificación económica de muy diferentes regiones productivas que trajera consigo la incesante expansión del imperio había generado condiciones en extremo propicias para el desarrollo del comercio en alta escala, mismas que habían sido aprovechadas por un grupo de mercaderes aztecas que, teniendo como base el tradicional barrio comercial de Tlatelolco, habían extendido su red de operaciones a todos los territorios conquistados, obteniendo con ello cuantiosas ganancias. Ahora bien, el sistema educativo, así como la orden de los caballeros águilas y caballeros tigres, tendían a obtener una estructura social en la que la posición de cada persona se encontrase determinada por su grado de desarrollo espiritual. Dentro de este sistema se había negado hasta entonces cualquier posibilidad de progreso social o político a los mercaderes, por considerar que las actividades mercantiles eran muy poco propicias para la realización de ideales elevados. En esta forma, todos aquellos que se dedicaban al comercio sabían que a pesar de que llegasen a poseer una considerable fortuna, jamás podrían ocupar un puesto público, ni gozar del respeto
y la admiración de sus compatriotas. El hecho de que a pesar de sus riquezas, los comerciantes careciesen no solo de fuerza política para hacer valer sus intereses, sino incluso de la posibilidad de ascender socialmente que le era otorgada hasta al más humilde de los habitantes del imperio, había venido provocando un creciente descontento entre el grupo de caudalosos mercaderes establecidos en Tlatelolco. El dirigente del movimiento de protesta de los comerciantes en contra de este estado de cosas, era precisamente Teconal, quien a últimas fechas, además de los problemas que comúnmente tenía ante los tribunales a causa de su tradicional falta de escrúpulos, comenzaba a ser objeto de acusaciones, hasta entonces no comprobadas, según las cuales intentaba hacer uso del soborno para lograr que las autoridades asumiesen una conducta que resultase más favorable a los intereses de los comerciantes. En medio de semejantes circunstancias, resultaba lógico prever, concluyó Tlacaelel, que la boda de Teconal con Citlalmina vendría a incrementar las pretensiones de los mercaderes, pues estos sentirían que habían logrado hacerse de una valiosa aliada, que gozaba, más que nadie, del afecto del pueblo y del respeto de las autoridades. Por segunda vez, en un breve periodo, al observar las múltiples estrellas que poblaban el firmamento, Tlacaelel tuvo la segura convicción de que una de estas había dejado de brillar. Y al igual que ocurriera cuando el fallecimiento de Moctezuma, ello no le produjo sorpresa alguna, pues así, como todo lo que sucede en el cielo repercute sobre la tierra, lo que en ésta acontece se refleja también en el cosmos. En el cielo de las antiguas tierras de Anáhuac se ve extendido la más pura de todas sus luces. Extinguido la más pura de todas sus luces. Citlalmina no iluminaba ya el camino por donde avanzaba el pueblo azteca con firme y acompasada marcha. Fíjate que dicen los campesinos que pa' qué te morías, Zapata, o qué falta hace que reviva Pancho Villa, pero yo diría que qué falta hace que reviva Citlalmina, güey. Como resultado de la anunciada boda entre Teconal y Citlalmina, la gran Tenochtitlan se había convertido para Tlacaelel en un lugar extremo incómodo para el normal desempeño de sus actividades. En las miradas de todos cuantos le rodeaban, lo mismo se tratase de los más altos funcionarios del imperio que de las más modestas gentes del pueblo. El azteca, entre los aztecas, advertía una misma petición que no se atrevía a ser formulada en palabras, la que fuese él quien proporcionase una explicación satisfactoria de aquel extraño acontecimiento, e indicase si se debía tomar alguna clase de medidas para impedir su realización. En vista de la imposibilidad en que se hallaba para dar una respuesta adecuada a semejantes interrogantes, Tlacaelel pensó que era prudente ausentarse transitoriamente de la capital azteca, aduciendo como pretexto el efectuar una visita protocolaria al monarca de Texcoco. Tlacaelel salió al encuentro de Nezahualcóyotl, confiando en que la profunda intuición que éste poseía por ser poeta le permitiría comprender lo que para él resultaba inexplicable. Güey, no importa si eres el portador del emblema sagrado o el soldado más cabrón del mundo, güey. Si tu rucaleta. Porque acuérdense que un verdadero gángster solo respeta a su ruca, güey. Se le mueve el tapete, güey. Se te mueve el tapete, o sea, ñero, no hay nada que puedas hacer, güey. Se siente padre, la verdad, se los recomiendo. O sea, no, se siente feo. Pero también acuérdense que la traición es el regalo exclusivo de los amigos. Entonces, las paradojas de la vida, güey. Nezahualcóyotl venía padeciendo de tiempo atrás una enfermedad incurable que le iba aproximando lentamente a la muerte, llamada vida. No es cierto. No obstante, la llegada de Tlacaelel pareció infundirle nuevas energías, y abandonando su lecho, efectuó en su compañía largos paseos por los bellísimos jardines de la ciudad, disertando con su deslumbrante inteligencia acerca de los más variados e intrincados temas. La noche anterior de su retorno a la gran Tenochtitlan, mientras contemplaban desde una de las amplias terrazas del Palacio Real el espacio infinito pletórico de ellas, Tlacaelel expuso ante su amigo, mediante elaborado simbolismo, la cuestión que lo tenía confundido. La gran sabiduría, el profundo conocimiento de nuestros antepasados, les permitió determinar
llegar a saber la índole de las influencias que los astros ejercen sobre la vida de aquellos que transitamos sobre la Tierra. Sin embargo, ignoramos si el predominio de los astros perdura o desaparece cuando estos no brillan más en el cielo. Nezahualcóyotl escuchó con atención el singular problema celeste planteado por su ilustre huésped, intuyendo de inmediato el significado encerrado en aquella metáfora. Tras de meditar largo rato en silencio, el príncipe poeta afirmó con seguro acento: al igual que como ocurre con aquellas personas que son luz y guía para los demás, los astros ejercen siempre un constante ascendiente en nuestras vidas. El súbito ocultamiento de su resplandor en los cielos no significa que se extinga su acción rectora. Lo que sucede, lo que acontece, es que en estos casos resulta mucho más difícil poder precisar su influjo, pero este subsiste, permanece, y a la larga, cuando personas y astros son realmente poderosos, terminamos por darnos cuenta de su presencia oculta, por reconocer su permanente influencia. Las palabras de Nezahualcóyotl produjeron una evidente complacencia en su interlocutor. El semblante de Tlacael, el que en últimas fechas había perdido su habitual expresión de serena confianza, le recuperó al instante, al tiempo que parecía iluminarse a resultas de una profunda alegría interna. El azteca y el texcocano no pronunciaron ya palabra alguna, se limitaron a contemplar con respetuosa atención el lejano cintilar de las estrellas. Algunos de ustedes, ahora les quiero hacer yo una petición a ustedes, carnales, amigos, amigas y enemigos. Si alguno de ustedes es originario de Texcoco, güey, su familia es oriunda de ese gran estado, nación, país, les podrían preguntar a los ancianos de sus casas, güey, si su historia y la nuestra son... ¿En qué tanto difieren, güey? ¿Y qué tengo que hacer para que me la platiquen? Para que me manden una copia, güey. ¿A dónde verga tengo que ir para que me eduquen? En serio. Aún no completa Tlacael una semana de haber regresado a la gran Tenochtitlan, cuando llegó desde Texcoco un apresurado, apesadumbrado mensajero portándola la por inesperada. Espérenme. Como que hoy mi cabeza amaneció pendeja, bueno, mi lengua. Aún no completa Tlacael una semana de haber regresado a la gran Tenochtitlan, cuando llegó desde Texcoco un apresurado mensajero, portándola no por esperada menos infausta noticia. Nezahualcóyotl había fallecido. En unión del emperador Axayácatl y de los más altos dirigentes del imperio, así como de un gran número de componentes de los más diversos sectores de la población azteca, Tlacael se encaminó de inmediato a la capital aliada para participar en las exequias de su mejor amigo. Un sentimiento de pesar a tal grado tangible que parecía haberse extendido a la naturaleza misma, pues todo en el ambiente era gris y sombrío, imperaba en el reino de Texcoco. El llanto incontenible de las poblaciones enteras constituía el más fiel testimonio del inmenso cariño que Nezahualcóyotl había logrado despertar en su pueblo. La multifacética personalidad del rey de Texcoco encarnaba el más claro ejemplo de la capacidad de superación prácticamente ilimitada que posee el ser humano. Era Tlatoani, no rey. A lo largo de su azarosa existencia, Nezahualcóyotl había desempeñado con sin igual maestría un sinnúmero de actividades: rebelde y estadista, filósofo y arquitecto, poeta y guerrero, legislador y urbanista. A su muerte dejaba más de 100 viudas y cerca de 300 hijos. Nada en él había sido mediocre. La neta, mis chavos, todos los niños mexicanos deberíamos de querer ser como Nezahualcóyotl, güey. Poetas, arquitectos, inteligentes y con un chingo de viejas. Los funerales de Nezahualcóyotl habían concluido, y en forma simultánea la aparición de las tinieblas nocturnas, un impresionante silencio, unido a una opresiva quietud, comenzaron a extenderse progresivamente por la ciudad de Texcoco, produciendo una inmovilidad total y anormal. Tal parecía que la bella y alegre capital no deseaba sobrevivir a la muerte de su insigne gobernante. Cansados por la agotadora tensión que prevalecía en el ambiente, y deseosos de emprender el camino de regreso a la gran Tenochtitlan, con las primeras luces del alba, los altos funcionarios tenochas presentes en las exequias de Nezahualcóyotl se habían recluido desde el anochecer a los aposentos del palacio de gobierno, donde se alojaban.
en lo alto del enorme edificio, en la misma terraza en donde días atrás mantuviera con el recién fallecido monarca una poética conversación sobre las influencias celestes, Tlacaelel observaba solitario y meditabundo la marcha inmutable de los astros a través del firmamento. El profundo pesar en la desaparición de Nezahualcóyotl, el profundo pesar que la desaparición de Nezahualcóyotl producía en el ánimo del azteca entre los aztecas, se aliviaba grandemente al recordar los conceptos vertidos en aquel lugar por el extinto poeta. No importaba, por tanto, el que una vez más Tlacaelel se percatase de que en el cielo había dejado de fulgurar una estrella, pues ahora comprendía claramente que tal, y como de seguro acontecía con Moctezuma II, que tal como de seguro acontecía con Moctezuma, Ilhuicamina y con Citlalmina, la poderosa luz que venía de Nezahualcóyotl continuaría iluminando permanentemente las tierras de la náhuac. No, y que ahí vas a saber tú, mi estimadísimo señor Tlacaelel, que hasta hace unos años lo teníamos en el billete de 100 varos. Ahora, la neta, no sé si traigo un billete de 100 varos, güey. Déjenme ver. No, carnales. Solo traigo 2,000 pesos colombianos. Y el mejor billete del mundo. Guáchate, perro. Guáchate, perro, nomás lo que tengo. Guáchate, barrio. ¡Tene! Ah, no, sí, güey. Sí traigo uno de 100 varos, pero es de los nuevos. Nomás trae la pinche monjita esta que nos dicen que era poetisa, pero yo como que... No sé, güey. Yo ya la neta no sé qué pensar, güey. O sea, yo ya decidí que a la Iglesia Católica no le creo nada. Punto. Hasta que se demuestre lo contrario. Pero hablemos de otras cosas más interesantes. Entonces, ¿qué? Ah, sí. Muchísimas gracias a ustedes por venir a este ejercicio de resistencia cultural. Está padrísimo este libro, güey. O sea, me encanta. No tienes una idea, güey. Una idea de cómo me gusta. Me parece importantísimo que conozcamos de nuestras historias de una manera interesante, ¿no? De una manera bonita, de una manera que además se la podamos leer a los niños. Pero también, güey, si tienes una personalidad medio bastarda como la mía, se la puedas leer a los adultos, güey. ¡Tarán! Cuenta cuentos. Entonces, sí creo que es muy importante que entendamos, comprendamos estas historias, güey, ¿no? O sea, ¿cómo explicarte, güey, que nos acaban de... O sea, nos están platicando, o estamos aprendiendo, de cierta manera, de la muerte de Nezahualcóyotl, güey, de un verga que tuviste toda la vida hasta este gobierno en los billetes, porque sí, güey, sí es muy importante que entendamos el pensamiento de Neza, güey. Nezahualcóyotl fue uno de los filósofos más grandes de nuestra época, güey. Y si lo piensas, dime qué otro mexicano filósofo así de importante y como característico ha existido, güey. No es que no los haya, sino que vivimos en un mundo, o tuvimos por mucho tiempo un sistema de control o un gobierno mediocre que insistía en que nuestros artistas fueran extranjeros, güey. Que insistía en que nuestros poetas fueran extranjeros, que nuestros intelectuales fueran extranjeros, que nuestros poetas fueran extranjeros. ¿No me crees, güey? Verga, ¿a quién le dieron la última medalla a Belisario Domínguez? Y vamos a dejar algo bien claro. Yo he leído 2 libros de la señora Poniatowska, güey. Me parece una excelente autora, güey. Yo no tengo nada que decir en contra de ella, más que, mami, discúlpame, pero tú no eres refugiada, tú no eres mexicana, tú eres refugiada, güey. Y el problema con ellos es ese, que han construido una idea o una identidad artística en México en la que nuestros artistas, pues no son mexicanos, güey. Y nos siguen diciendo que Diego Rivera y Frida Kahlo son como el máximo expresión de nuestra época de oro del arte, cuando, güey, no mames, o sea, ya habías escuchado hablar del Dr. Atle, güey. No sé, güey, o sea, me da mucho coraje, la neta, pensar que nos venden esta parte del arte para México sin ser mexicano, güey. Remedios Varo, güey, española o venezolana, creo. Leonora Carrington, española, güey. Y esos te los menciono porque en el ciclo escolar pasado yo soy maestro de arte in English y esos son los autores mexicanos, güey, que le enseñé a mis niños, cabrón. O sea, sí, niños, miren, uno de los representantes del surrealismo mexicano se llama Leonora Carrington y ¿qué creen? La pendeja nació en España. Pues no mames, güey. Entonces es muy importante, la neta, de todo corazón se los digo, que estas historias las podamos compartir y repartir con los más pequeños de nuestras casas, güey. Que sentamos el orgullo de que nuestras niñas sean como Citlalmina, güey. ¿Por qué vergas nos hablan de la Malinche y no nos hablan de Citlalmina, güey? A ver.
¿Por qué vergas nos hablan de Diego Rivera y no nos hablan de Tecpatl? A ver, güey. Eso es lo que te deberías de preguntar, mi niño, mi niña, cuando... No sé, güey, o sea... Un día si quieren hablamos hasta del teatro para hacer llorar y emputar a la gente. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Acuérdense, yo soy Barbitas. ¡Viva México a la verga! Y nos vemos a la próxima.